Para el caso de hoy, quiero que viajemos a Bogotá, a una noche fría de mayo en la que tres siluetas juveniles avanzan por las calles empinadas del sur de Bogotá. Bajo la poca luz de los postes, David Esteban Nocua, de apenas 14 años, camina junto a sus dos amigos del colegio Miguel de Cervantes. Son sus amigos, por lo tanto confía en ellos. Pero minutos después, esa confianza se quiebra cuando logra divisar el filo de un cuchillo. En la oscuridad deja escapar un grito ahogado que se funde en la ciudad. Dos sombras salen apresuradamente de un potrero junto al río. Una tercera sombra, que era la de David, ya no les acompaña. Al día siguiente, el barrio entero despierta con la noticia espantosa. Un adolescente ha sido asesinado a puñaladas y los principales sospechosos son dos de sus compañeros de colegio. Y aunque parece sacado de una película de terror, esto fue real. La tragedia sacude a los niños y jóvenes de sectores humildes como Usme y Ciudad Bolívar. En la Corporación Cuyeca, un centro comunitario local, los chicos hablan con miedo y exaltación sobre el crimen durante el desayuno. ¿Se lo llevaron las bandas?, pregunta uno, balbuceando con temor su pregunta. Los adultos tratan de calmarlos insistiendo en confiar en la investigación policial, pero el terror se ha sembrado. Si David, uno de los suyos, pudo ser víctima, cualquiera podría ser el siguiente. Por toda la localidad de Usme, familiares y vecinos de David emprenden una búsqueda desesperada. Su madre, Lisette Juliana Monroy, y su padre, con quienes el chico vivía tiempo compartido, notan alarmados que David no regresó a casa en la noche del 8 de mayo. Las llamadas a su teléfono suenan insistentemente sin respuesta. Con el corazón latiendo a 1000 por segundo, sus padres recuerdan que David había salido diciendo que volvería pronto, que solo iba a verse con unos amigos en la plaza frente a la biblioteca del barrio La Marichuela. Esa sería la última conversación con su hijo. Pero antes de iniciar, quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a María Auxiliadora Alemán López, que me escribió: te felicito, tu voz, educación y profesionalismo y tu excelente trabajo de investigación fascinan. Muchísimas gracias, María, por tu mensaje. Para mí es muy importante tenerte aquí en la comunidad. Tu comentario sin duda alguna funciona como combustible a mis ganas, para mi ímpetu de seguir trabajando con el mismo cariño que he venido haciendo desde hace más de 5 años. Por tanto, 1000 gracias, María. Espero que estés muy bien. Espero que tu familia esté muy bien. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te envío un beso súper grande y espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Recuerda que si tú quieres ser saludado, puedes hacerlo con un super gracias que lo ubicas allí abajo o con el link de PayPal que está en la descripción y en el comentario fijado. David Esteban Nocua creció en Usme, una de las localidades más empobrecidas del sur de Bogotá. A pesar de las dificultades del entorno, era un chico alegre, lleno de sueños y pasiones. Era muy fanático al fútbol porque asistía a una escuelita deportiva 2 veces por semana y soñaba con emprender algún día su propia marca de ropa deportiva. Como muchos chicos de su edad, pasaba sus tardes entre videojuegos soñando tal vez con ser streamer y no tenía reparo en demostrar cariño a su familia en público. A pesar de que era un adolescente, era muy tierno. Me abrazaba, me daba un beso, me decía que me amaba. Así lo describiría su madre Lisette. Sin embargo, David también conocía la soledad. A veces confesaba sentirse solo, aunque siempre estaba rodeado de amigos, y quizá esa necesidad de pertenencia lo hizo especialmente vulnerable a la relación que marcaría su destino. A los 12 años de edad, David conoció a una compañera de curso con la que inició su primer noviazgo inocente. Ella, cuyo nombre me reservaré por ser menor de edad,
Tenía solamente 13 años en aquel entonces. Fue un romance precoz, breve pero intenso, como los que abundan en los salones de séptimo grado. Pero tras la magia inicial vinieron los problemas. Rumores y chismes escolares envenenaron la relación. No se supo qué se dijo exactamente, pero la joven acusó a David de divulgar intimidades y le propinó 2 puñetazos en la cara durante una pelea. Los padres de David pidieron a las directivas del colegio que separaran a ambos jóvenes en salones distintos. La distancia forzada pareció enfriar los conflictos. Durante un año entero casi que no tuvieron contacto. Sin embargo, las vidas de estos 2 adolescentes estaban lejos de seguir caminos separados. La chica atravesaba por profundas dificultades personales, abandonada por su madre biológica, quien vivía en las calles sumida en las sustancias. La adolescente creció bajo el cuidado del Estado en hogares sustitutos. Cargaba traumas por abusos sufridos en la niñez y además enfrentaba la discriminación de sus pares por su orientación sexual. Sus tempestades emocionales se manifestaban en el colegio. Llegó al extremo de intentar poner un punto final a su vida en plena escuela. Un día, desesperada, la joven estuvo a punto de quitarse la vida, pero David intervino y le salvó la vida en el último momento. Y ese acto heroico, lejos de mejorar su relación, terminó sembrando una semilla oscura porque ella guardó resentimiento hacia David porque él le había arrebatado, pensaba ella, la decisión sobre su propia vida, y eso que la enfurecía bastante. Tras aquel incidente, la muchacha fue internada varios meses en un centro de salud mental. David, por su parte, quedó profundamente afectado, pero seguía preocupado por ella. Mensajes rescatados por la familia muestran que David le escribía con ternura: «Te voy a esperar a que salgas, te amo mucho y te voy a cuidar». Le prometía. Ese cariño persistente revela que, a pesar de todo, David seguía atrapado por sus sentimientos hacia su primer amor. Cuando ella finalmente salió del tratamiento, fue la propia joven quien buscó a David para recomponer la amistad. Le pidió perdón por el pasado turbulento y él, ilusionado, aceptó retomar el contacto. Para David quizá era la oportunidad de recuperar a aquella chica de la que se había enamorado mucho. Para ella, en cambio, el reencuentro pudo haber sido el inicio de un plan macabro. Durante las primeras semanas de mayo de 2025, David y su exnovia volvieron a conversar en los pasillos del colegio. La tensión parecía cosa del pasado, pero el jueves 8 de mayo, la chica invitó a David a pasar la tarde juntos fuera del colegio. Le propuso verse en la plaza frente a la biblioteca de la Marichuela, un lugar concurrido del barrio. David, contento por la invitación, le pidió permiso a su papá para salir un rato, prometiendo que volvería temprano. No iría solo con ella. También los acompañaría otro compañero adolescente, que se trata de un chico de 14 años que era amigo de ambos y quien se unió a la salida. Nada parecía fuera de lo común, era solamente 3 jóvenes caminando y charlando en una tarde bogotana cualquiera. Cámaras de seguridad del sector captaron a David, su exnovia y el amigo caminando juntos por calles residenciales de Marichuela. Los 3 lucen relajados en las imágenes con sus uniformes o sudaderas escolares. Se les ve incluso cruzando un pequeño canal y adentrándose en un área descampada, en las proximidades del inmenso basurero de Doña Juana. Este detalle, que luego sería crucial, pasó inadvertido en ese momento. Ningún vecino imaginó que, al internarse en aquel potrero alejado, David caminaba hacia una trampa sin retorno.
La tarde va cayendo y el cielo de Bogotá se tiñe de gris cuando David y sus acompañantes llegan a un paraje solitario. Están en los límites del barrio, cerca del relleno sanitario de Doña Juana, donde el ruido de la ciudad se apaga entre rastrojos y el cauce silencioso del río Tunjuelito. David quizás siente un escalofrío. El lugar es seriazo y apartado. ¿Para qué venimos hasta aquí?, podría haber preguntado con inquietud. Sus acompañantes intercambian una mirada y a lo mejor dirían: ya es hora. De pronto la joven saca algo brillante de su bolsillo, una navaja grande afilada como las intenciones que la llevaron hasta allí. David apenas tiene tiempo de reaccionar antes de que la primera puñalada le atraviese el cuerpo. Sobrecogido intenta gritar, pero el ataque es feroz y coordinado. Entre los dos agresores, su exnovia y el otro adolescente, lo derriban al suelo. El chico colabora con manos temblorosas. La chica remete con furia. La alevosía del acto queda plasmada en la sevicia de cada cuchillada. David siente el ardor del metal una y otra vez mientras trata de zafarse. Grita el nombre de su amiga, incrédulo ante la traición brutal. Pero la única respuesta es otro golpe y otro. La tierra se mancha de sangre. En cuestión de instantes, la vida de David es apagada a cuchillazos bajo el cielo opaco de la tarde. Los dos adolescentes se levantan, jadeantes, junto al cuerpo inerte de quien hasta minutos antes reía con ellos. David yace ensangrentado, su joven cuerpo con múltiples heridas de arma blanca. Los agresores han llegado demasiado lejos para volver atrás. Deben ocultar lo que han hecho. A toda prisa, agarran a David por los brazos y las piernas y lo arrastran entre la maleza. El destino final es el cauce del Tunjuelito. Quieren dejar que la corriente se lleve el cuerpo, borrando evidencias para desaparecer por completo a David. Empujan su cuerpo hacia el agua lodosa del río, donde queda semisumergido entre basura y ramas, casi que oculto. El plan desesperado espera que la naturaleza se encargue de borrar su crimen. Son alrededor de las 7 p.m. cuando las cámaras de seguridad registran la escena inquietante. Las mismas dos figuras juveniles que entraron con David en la zona, ahora salen únicamente ellas. Se apresuran a dejar el lugar. En esas imágenes, la chica y su cómplice caminan solos, sin su amigo. Quizás tratan de actuar con normalidad al volver a la civilización, mezclándose entre los transeúntes como si nada ocurriera. Pero sus ropas podrían llevar manchas, sus manos quizá tiemblan aún. En la soledad de su conciencia, cada uno carga ya con un peso enorme. Acaban de arrebatar una vida. Esa noche, la familia de David entra en pánico. A las 8:30 p.m., el padre llama a la madre. David no aparece, no ha vuelto. Algo anda mal. Aunque a veces David se distraía y tardaba en contestar el celular, nunca dejaba de avisar a su papá si se demoraría. Lisette Monroy, que atiende su pequeño negocio de arepas, siente un vuelco en el corazón. De inmediato cierra el local y se une a la búsqueda. Familiares, amigos y vecinos se organizan con linternas, silbatos y la esperanza de hallarlo con vida. La exnovia de David se suma a la búsqueda, o al menos eso aparenta. Al ser una de las últimas personas en verlo, todos le piden insistentemente que cuente qué pasó. La chica, mostrando una sangre fría escalofriante, ofrece versiones contradictorias sobre el paradero de David. Primero dice que, tras una discusión, lo dejaron en el mirador de Miravalle y cada quien se fue por su lado. Los buscadores recorren esa zona alta y boscosa con luces y llamados a gritos, sin rastro alguno del muchacho. Más tarde, la adolescente cambia la historia, afirma que en realidad estuvieron por la parada del alimentador de la Marichuela cerca de la avenida Boyacá y que ahí se separaron. Otra pista falsa, de nuevo, ni un indicio de David en ese lugar.
El viernes transcurre en angustia. Nadie ha notificado a la policía aún porque en barrios así de humildes, las familias muchas veces emprenden sus propios operativos antes de confiar en las autoridades. Durante todo el 9 de mayo, Lisette Monroy siente en el pecho el peso de una terrible intuición. Algo le dice que la jovencita oculta la verdad, y no se equivoca. Para el sábado 10 de mayo, tras casi 48 horas de desaparición, una allegada de la familia decide confrontar directamente a la exnovia. Angie Rodríguez, hermana del mejor amigo de David, encara al adolescente en la puerta de su casa. «Dime la verdad, ¿qué le hicieron a David?», exige con voz firme. Quizás abrumada por la presión, la chica finalmente da otra versión, la tercera, pero esta vez acercándose más a la verdad. Asegura que, tras caminar cerca del basurero de Doña Juana, unos ladrones los atacaron y apuñalaron a David mientras ella y el otro chico lograron huir. Angie siente un frío terrible al oír esto. No cree en la historia del robo. Su instinto le grita que la supuesta víctima es en realidad victimaria. Sin embargo, aquella confesión a medias apunta claramente hacia la zona del basurero. Inmediatamente corre a avisar a los demás buscadores. Todos se dirigen hacia Doña Juana, rezando por encontrar a David con vida. La exnovia, astuta, también va con ellos y finge preocupación. En un momento dado, mientras exploran entre los matorrales, la chica se detiene exactamente en un punto específico. «Busquen por aquí», habría dicho, o quizás se quedó mirando fijamente aquel tramo del río. Fue ahí, entre escombros y desperdicios, que alguien vislumbra algo estremecedor: el brazo inmóvil de un joven que se asoma en el agua. Con un grito ahogado, los familiares reconocen la ropa de David. Ahí está, flotando en el río Tunjuelito sin vida. Su propio tío y su madre se lanzan al agua helada con lágrimas ardiéndoles en los ojos para recuperar el cuerpo. Entre varios levantan a David de aquel lugar indigno y lo llevan a tierra firme. El horror se confirma. El joven presenta numerosas heridas de arma blanca por todo el cuerpo. Le arrebataron su sonrisa para siempre. La exnovia observa la escena con una actitud casi indiferente. Angie Rodríguez notó algo escalofriante en ella. Intentaba sonreír como si le diera risa. Contó después. Mientras la familia lloraba desconsolada, la adolescente comentaba banalidades. Incluso dijo haberse hecho un piercing en la lengua el día anterior, mostrando una frialdad inhumana ante el cuerpo de David. Para entonces ya nadie dudaba: ella y su compañero son los asesinos. La policía finalmente es alertada y ambos menores son detenidos esa misma noche. El hallazgo del cuerpo de David Esteban Nocua conmociona a Bogotá cuando se hace público en los noticieros. En los interrogatorios iniciales, la verdad termina de salir a la luz. Tanto la chica de 15 años como su cómplice de 14 confiesan su responsabilidad en el asesinato. El muchacho relata con voz entrecortada los pormenores. Admite que participaron en la emboscada. Pide perdón a la familia, pero intenta minimizar su culpa diciendo que fue amenazado por la joven para colaborar. Alega que tenía miedo de oponerse. Por su parte, la adolescente, identificada en documentos judiciales con iniciales por su minoría de edad, se muestra menos arrepentida. Los investigadores infieren que ella era la mente maestra, la que guardaba rencor visceral contra David y planeó engañarlo para llevarlo a ese paraje apartado.
La evidencia respalda esta premeditación, los mensajes contradictorios, la forma en que lo llevaron con engaños hasta ese sitio e incluso el detalle de que la chica tenía preparada una maleta con ropa sugiriendo que pensaba huir tras el crimen. A medida que se conocen detalles, el móvil del asesinato resulta tan triste como perturbador. La chica menciona una mezcla de resentimientos personales. Aún le enfadaba que David hubiera contado supuestos chismes sobre su relación tiempo atrás y sobre todo, nunca le perdonó que interviniera en su intento de poner un punto final a su vida. En su lógica torcida, David la había humillado al impedirle su plan, haciéndola quedar débil ante los demás. Este odio incomprensible se combinó con los problemas mentales no resueltos de la agresora. No me imagino todo lo que pudo haber pasado esta niña para que tuviera tanto odio, reflexionó luego Judith Suárez, la maestra comunitaria, acerca del infierno interior que debió alimentar a la joven asesina. Pero como señala el abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia Nocua, es cierto que ella tenía asuntos muy graves de salud mental, no tratados, pero la salida no es matar a alguien. Tras la confesión, ambos responsables aceptan los cargos imputados por la fiscalía. Al ser menores de 18, serán procesados bajo la jurisdicción penal juvenil. Probablemente enfrentarán penas máximas de apenas 5 o 6 años de reclusión en un centro de menores, lo que resultó indignante a quienes seguían el caso. A los 21 años estará saliendo una persona que solo tiene odio en su corazón. Siento que soy burlada, me da rabia, clama la madre de David Esteban al conocer el triste castigo. Ella ha perdido a su único hijo de la manera más atroz y no concibe que sus asesinos recuperen la libertad en tan poco tiempo. Ahora dedica sus fuerzas a exigir reformas legales. Pide públicamente endurecer las penas contra menores que cometan crímenes tan graves. Días después del crimen, los vecinos de Marichuela organizaron una velatón en memoria de David. Cientos de velas titilaron en la noche bogotana, iluminando rostros llenos de lágrimas. Entretanto, en las aulas y comedores comunitarios del sur de Bogotá, el caso de David se volvió un tema obligatorio de conversación entre los más jóvenes. El shock de saber que la exnovia fue la agresora sembró paranoia en algunos. Los orientadores trataban de explicar que no todas las relaciones terminan en violencia, pero reconocían que en esos entornos se reproducen a veces patrones tóxicos de celos y agresión aprendidos en casa o en la televisión. Es habitual escuchar sobre romances precoces que reproducen dinámicas de violencia o posesividad, contó un líder social quien lleva décadas trabajando con la juventud vulnerable. En la zona, añade otro líder juvenil, abundan factores que afectan la salud mental de niños y adolescentes, hogares rotos por la pobreza, padres ausentes todo el día trabajando, escuelas desbordadas donde 3.000 alumnos comparten apenas 4 psicólogos. Este contexto de abandono del Estado forma el caldo de cultivo que puede desembocar en tragedias como la de David. Los padres dicen: voy a tener más cuidado de con quién anda mi hijo, pero no es posible. Tienen que estar pendientes de lo económico y les queda poco tiempo para sus hijos, lo que agrava aún más esta problemática. Lo cierto es que David Esteban Nocua Monroy fue una víctima no solo de 2 individuos, sino de una realidad que me parece mucho más violenta. Su historia duele en el alma de Bogotá porque refleja la pérdida de la inocencia, el fin abrupto de una juventud que debía tener el futuro en sus manos, pero dolorosamente esto no es un caso aislado. Alrededor del mundo se han presentado crímenes con rasgos similares. Menores de edad asesinando a otros menores, traicionando amistades y confianzas de la forma más cruel.
y por eso me tomé el trabajo de investigar dos casos paralelos que, como espejos oscuros, creo yo que nos permiten entender mejor la tragedia de David. El 3 de febrero de 2025, a miles de kilómetros de Bogotá, otra comunidad escolar vivió una pesadilla semejante. Sucedió en la escuela secundaria católica All Saints de Sheffield, en el Reino Unido. Aquella mañana invernal, los alumnos estaban en clases cuando, de repente, se escucharon gritos desgarradores en uno de los pasillos. Harvey Wilgows, de 15 años, acababa de ser apuñalado brutalmente por un compañero de clase frente a otros estudiantes y profesores atónitos. El atacante, otro chico de la misma edad, blandía un cuchillo de caza con el que asestó 2 puñaladas directas al corazón de Harvey. La escena fue tan rápida como incomprensible. Un momento antes, ambos chicos caminaban por el corredor. Al siguiente, uno caía herido de muerte. El colegio entero entró en estado de pánico. Varios profesores corrieron hacia el joven desplomado, intentando desesperadamente salvarle la vida. Aplicaron presión sobre las heridas, practicaron primeros auxilios mientras otros alumnos miraban con lágrimas y terror. Los servicios de emergencia llegaron pronto, encontrando a maestros empapados en sangre, negándose a rendirse. Harvey fue trasladado de urgencia al hospital más cercano mientras la policía detenía al agresor en la misma escuela, aún con el cuchillo en mano. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo heroico de los docentes, Harvey falleció poco después de llegar al hospital debido a la gravedad de las lesiones. La noticia cayó como un rayo. Un chico alegre y querido había sido asesinado en el lugar que se suponía seguro, su propio colegio, y por un compañero a quien veía todos los días. La familia Wilgows quedó destrozada. Días más tarde, la madre de Harvey, Caroline, dio una entrevista a la BBC que conmovió al país. Recordó la última vez que vio a su hijo aquella misma mañana antes de ir a clases. «Te amo», fueron las últimas palabras de Harvey antes de salir de casa. Contó entre lágrimas. En su duelo confesó que aún conservaba la camiseta sucia de Harvey para poder olerla y sentirlo cerca. El padre de Harvey, Mark, describió a su hijo como su mejor amigo y dijo que su muerte debía servir de lección a la sociedad. La comunidad de Sheffield quedó paralizada por la pena. Harvey era conocido por todos como un chico carismático, el alma de la fiesta y un pícaro adorable. Según su familia, afuera de la escuela crecieron altares improvisados con flores, mensajes y fotografías en su honor. Compañeros de clase, incluso quienes presenciaron el ataque, dejaron notas describiéndolo como un amigo leal y divertido. Muchos preguntaban por qué. ¿Qué llevó al agresor a cometer tal acto tan despreciable? Las autoridades revelaron que el atacante, cuyo nombre no se divulgó por también ser menor de edad, había sido detenido inmediatamente y acusado formalmente. Cuando compareció ante el tribunal de la Corona de Sheffield, se declaró culpable de homicidio y posesión de arma cortopunzante, aunque negó el cargo de asesinato. En la justicia británica, la diferencia radica en la intención premeditada. Al admitir homicidio, aceptaba haber matado a Harvey, pero sin alevosía planificada. Lo más doloroso es que este ataque no dio señales previas visibles. A diferencia del caso de David Nokwa, donde hubo rencillas y antecedentes, en Sheffield nadie vio venir la tragedia. Algunos compañeros luego mencionaron que el agresor había mostrado comportamientos extraños o una obsesión con cuchillos, pero nunca imaginaron que lastimaría a alguien. El suceso encendió alarmas en todo el Reino Unido sobre la seguridad en las escuelas y la creciente violencia entre jóvenes. La pregunta es clara: ¿cómo ingresó un chico de 15 años un cuchillo de caza a clases? ¿Qué falló en la detección de esa conducta peligrosa?
Mientras esas preguntas buscaban una respuesta, los padres de Harvey seguían sumidos en un vacío inexplicable. En un comunicado conjunto, la familia dijo estar completamente desconsolada y que sus vidas nunca volverán a ser las mismas sin él. Hemos perdido a un amado hijo, hermano, nieto, primo, sobrino y lo más importante, al mejor amigo de todos. Expresaron prometiendo que Harvey será recordado para siempre como un joven cariñoso, afectuoso y divertido. El caso Harvey Wilgows, por su impacto, fue comparado en medios con una serie de Netflix llamada Adolescencia, que les recomiendo por si no la han visto, cuya trama, coincidencialmente de forma macabra, gira en torno al homicidio de una alumna a manos de un compañero. La ficción imitó a la realidad y viceversa. Sheffield aún llora a su hijo perdido y los padres de familia claman por medidas preventivas que eviten otra tragedia así. Este caso, tan parecido en lo esencial al de David Nocua, muestra que el fenómeno de la violencia entre pares adolescentes trasciende fronteras. En Colombia o en Inglaterra o en cualquier parte del mundo, en barrios pobres o en ciudades prósperas, la furia incomprensible de un menor puede cegar la vida de otro joven, puede cegar la vida incluso de alguien de quien fingieron ser amigos. Para el último caso, retrocedemos algunos años y quiero que vayamos hasta Estados Unidos. La historia de Skylar Neese se conoce como una de las traiciones más crueles registradas en la crónica negra adolescente, como quiero apodar este tipo de crímenes. Skylar Neese tenía 16 años y vivía en Star City, un pequeño pueblo de Virginia Occidental. Era hija única, estudiante ejemplar con aspiraciones de ser abogada criminalista y tenía dos mejores amigas inseparables, Sheila Eddy y Rachel Schaff, ambas de su misma edad. Lo que nadie imaginaba es que tras las sonrisas de selfie y las pijamadas, esas dos chicas conspiraban en secreto para asesinar a Skylar. La noche del 5 de julio de 2012, Skylar regresó de su turno de medio tiempo en un restaurante de comida rápida y se despidió de sus padres con un buenas noches. Pero tenía otros planes. Sus amigas la habían invitado a escabullirse después de medianoche para ir a dar una vuelta en coche y fumar de la sustancia verde, algo que ya habían hecho antes. Alrededor de las 12:30 am del 6 de julio, Skylar salió sigilosamente por la ventana de su habitación y se subió al asiento trasero del sedán de Sheila Eddy. Al volante iba Sheila, en el asiento del pasajero iba Rachel. Las tres entonces se dirigieron hacia la frontera con Pensilvania, a un paraje rural aislado que solían visitar para divertirse a escondidas. Skylar en ese momento no sospechaba que sus mejores amigas llevaban meses planificando su asesinato. Aquella noche venían preparadas. En el maletero del coche habían guardado cuchillos de cocina, trapos, paños con lejía, ropa limpia e incluso una pala. Bajo la risa y la música en el auto, Sheila y Rachel intercambiaban miradas cómplices. La hora de la verdad estaba próxima a culminar. Al llegar a un claro apartado, detuvieron el coche y las tres chicas bajaron para conversar bajo las estrellas. En algún momento Sheila fingió que había olvidado un encendedor en el vehículo. «Yo voy por el mío», se ofreció Skylar voluntariamente, dándoles la espalda unos instantes para dirigirse al auto. Esa fue la señal convenida. En un susurro, las dos amigas contaron hasta 3 y, cuchillo en mano, se abalanzaron sobre Skylar. La primera puñalada le atravesó la espalda. Ella gritó de dolor y sorpresa intentando correr, pero logró dar solo unos pasos antes de que Rachel la derribara al suelo.
Las dos la atacaron con frenesí. Skylar, herida pero luchando, logró arrebatarle el cuchillo a Rachel e incluso cortarle la rodilla en desesperada defensa. Sin embargo, estaba en desventaja absoluta. Entre las dos la inmovilizaron y continuaron apuñalándola una y otra vez. Skylar gritó, imploró, pero sus amigas no se detuvieron hasta que reinó el silencio, roto únicamente por el canto nocturno de los grillos. Según el testimonio posterior de Rachel, el último sonido que emitió Skylar fue un gorgoteo agonizante mientras su vida se extinguía. La autopsia contaría luego más de 50 heridas de arma blanca en el pequeño cuerpo de Skylar. Las asesinas, empapadas en sangre y respirando agitadamente, se dieron unos minutos para recobrar la compostura. Debían deshacerse del cuerpo. Su plan inicial era cavar un hoyo y enterrar a Skylar, pero el terreno resultó demasiado pedregoso y duro para la pala que llevaban. Tras intentarlo en vano, optaron por arrastrar el cuerpo entre la maleza y ocultarlo bajo piedras, ramas y hojas secas. Cubrieron a su amiga lo mejor que pudieron con aquella improvisada sepultura. Satisfechas con que no se veía a simple vista, las dos chicas se lavaron las manos y el rostro con las toallitas y lejía que habían traído. Se cambiaron de ropa limpia y metieron la ensangrentada en una bolsa. Tomaron los cuchillos, el de Sheila y el de Skylar que le había arrebatado a Rachel, y luego regresaron al coche. En la madrugada apenas despuntaba cuando emprendieron el camino de vuelta, dejando atrás a Skylar bajo el manto oscuro del bosque. A la mañana siguiente, los padres de Skylar descubrieron con horror que su hija no estaba en su habitación y la ventana estaba abierta. Al no encontrarla, reportaron su desaparición a la policía. Al inicio, las autoridades pensaron que se trataba de una fuga voluntaria. Después de todo, Skylar se había escapado por su cuenta, por lo que no emitieron una alerta Amber de inmediato. Sheila Eddy, fingiendo angustia, ayudó activamente en la búsqueda los días siguientes, consolaba a los padres de Skylar, repartía panfletos de se busca por el pueblo e incluso lloraba en público por la amiga perdida. Rachel Schauf, por su parte, se mostró más nerviosa e inestable. Sus padres la notaron tan estresada que terminaron internándola en un centro psiquiátrico unas semanas después, sin saber que cargaba con una culpa atroz. Durante meses el caso estuvo estancado, no había rastro de Skylar Neese por ningún lado. Sin embargo, los detectives comenzaron a sospechar de las coartadas cambiantes de Sheila y Rachel. Finalmente, para el 3 de enero de 2013, 6 meses después del crimen, Rachel no pudo más con la presión de sus secretos, tuvo un colapso emocional y confesó a su abogado y a la policía: "Hicimos algo muy malo. Matamos a Skylar". Aquella admisión heló la sangre de los investigadores. Rachel reveló el lugar aproximado donde habían dejado el cuerpo, y el 16 de enero, guiados por ella, las autoridades encontraron unos restos humanos ocultos bajo la vegetación en un paraje despoblado de Pensilvania, a menos de 50 kilómetros de la casa de Skylar. Poco después confirmaron mediante pruebas de ADN que efectivamente se trataba de Skylar. El motivo que Rachel ofreció para semejante traición fue escalofriantemente banal. Dijo que ya no les gustaba Skylar y no querían seguir siendo sus amigas. En efecto, se descubrió que en los meses previos las dos chicas se habían distanciado de Skylar y temían que ella revelara algunos de sus secretos o habladurías de adolescentes. En lugar de alejarse sin más, tomaron la decisión extrema de asesinarla. Los padres de Skylar, destrozados, no podían creer que aquellas niñas que habían dormido en su casa y salido de vacaciones con ellos fueran las mismas que apuñalaron a su hija más de 50 veces. Pero peor aún, Sheila había tenido el cinismo de ayudar en la búsqueda, sabiendo que desde el primer día exactamente ella había asesinado a Skylar. Con la confesión de Rachel y las evidencias recolectadas, la justicia actuó. Rachel se declaró culpable de asesinato en segundo grado en mayo de 2013. A cambio de su cooperación, recibió una sentencia relativamente reducida: 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 10.
Sheila Eddy, en cambio, sostuvo su inocencia hasta el último momento, pero finalmente, en enero de 2014, aceptó un acuerdo declaratorio por asesinato en primer grado para evitar el juicio. Fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de pedir libertad condicional tras 15 años. Ambas, que habían compartido la infancia con Skylar, hoy comparten prisión en el Centro Correccional Lakin en Mason County en West Virginia. El caso Skylar Neese conmocionó sin duda a los Estados Unidos, pero no solo por la violencia, también por lo inexplicable que es el móvil. Simples fricciones de amistad llevaron a un plan de homicidio meticulosamente ejecutado. Programas de televisión, documentales y podcasts han analizado una y otra vez la psicología de Sheila y Rachel, que son dos adolescentes aparentemente normales que ocultaban personalidades frías y calculadoras. Para los padres de Skylar, el vacío nunca se llenará. Su padre Dave impulsó en su honor la ley Skylar's Law en Virginia Occidental, que modifica el protocolo de alertas para incluir a menores desaparecidos aunque no se presuma secuestro, con la esperanza de que ninguna otra familia tenga que esperar para recibir ayuda en la búsqueda de su hijo. La historia de Skylar se convirtió en sinónimo de traición adolescente, un recordatorio permanente de que a veces los peores enemigos están entre quienes llamamos amigos y entre quienes saludamos. David Esteban Nocua, Harvey Wilgows y Skylar Neese, 3 nombres, 3 lugares distintos, pero un mismo horror. Y eso es la violencia homicida entre adolescentes y la traición de la confianza. En estos casos reales que estremecen porque rompen uno de los supuestos más básicos de la vida en sociedad, que es la niñez y la adolescencia, deberían ser sin duda etapas de inocencia, de aprendizaje, de amistad, pero nunca de muerte y crueldad. Cuesta imaginar que manos tan jóvenes puedan empuñar un cuchillo con la plena intención de acabar con la vida de un semejante. Sin embargo, ahí están las historias mostrándonos que el mal puede anidar incluso en quienes aún no han dejado la escuela y que, como dice el dicho, a veces la realidad supera la ficción. Entonces la pregunta, ¿qué está fallando? Cada caso presenta unos matices distintos. En David Nocua vemos el cóctel trágico de problemas de salud mental no atendidos, maltrato familiar y ausencia del Estado encarnados en la figura de un adolescente que canalizó su propio dolor en destrucción hacia el otro. En el caso de Harvey Wilgows, asistimos a la explosión quizá impredecible de la agresividad en un entorno escolar común, cuestionando la facilidad con que un menor accedió a un arma letal. Y en Skylar Neese nos horroriza la frialdad premeditada, motivada por algo tan pueril como diferencias entre amigas. Son 3 contextos distintos, pero en todos subyace un elemento en común: la falta de empatía, el quiebre de los lazos afectivos y el fracaso de los adultos en detectar señales de alarma a tiempo. Como sociedad, estas historias nos obligan a mirar de frente nuestras responsabilidades, preguntarnos, ¿escuchamos realmente a nuestros adolescentes? ¿Estamos atentos a sus cambios de conducta, a sus posibles llamados de auxilio silenciosos? Porque la profesora Judith Suárez, al reflexionar sobre el caso de David, planteaba preguntas que me parecen cruciales. ¿Cómo hacemos para que los papás puedan tener trabajos que les permitan llegar temprano y abrazar a sus hijos? ¿Cómo logramos que las mamás no recurran a los golpes, que las escuelas dejen de expulsar a chicos problema y en cambio los protejan? Esto es importante porque es un llamado a abordar la violencia estructural que se filtra en nuestros hogares, pero también en nuestras escuelas, porque no se trata solo de castigar más duro a los jóvenes agresores, como pide la madre de David por el comprensible clamor de justicia, sino de prevenir que los niños se conviertan en victimarios. Al final queda un sabor amargo y las vidas apagadas de David
Harvey y Skylar y tantos otros adolescentes nos recuerdan que el mal no tiene edad, pero también nos debe impulsar a buscar una esperanza en medio de la tragedia. Tal vez la enseñanza más luminosa sea honrar la memoria de esas víctimas promoviendo entornos más sanos para nuestros jóvenes, conversar con ellos, educarlos con empatía, detectar tempranamente la depresión, el bullying, la violencia doméstica, cualquier problema y acompañarlos antes de que sea demasiado tarde. Y solo así podremos evitar que se repitan historias donde la realidad nuevamente supera al peor cuento de terror. En memoria de quienes se fueron y como advertencia para todos nosotros, estos casos quiero que nos inviten a la reflexión profunda y personal. Que la traición entre sombras que cegó estas jóvenes vidas no vaya a caer en el olvido, porque el olvido es una forma de no justicia, y que de tanto dolor brote al menos la firme determinación de comprender y proteger mejor a nuestros jóvenes. Solo entonces creo que habremos aprendido la lección de estos tristes casos cuando transformamos la indignación y la pena en un futuro donde ningún otro joven tenga que temer a sus propios amigos, y creo que logramos esto con educación, con buenas fuentes de protección, pero ante todo con amor desde casa. Yo creo que finalmente es la manera en la que criamos a nuestros hijos las que en algún grado intenso van a determinar cómo se van a comportar en un futuro, y para eso me parece que el pilar fundamental y la bandera que debemos realzar siempre es la bandera del amor. No existe otra bandera mejor que el amor como el constructor educativo más importante que quiero que entiendan, y valoremos a nuestros seres queridos que están con nosotros, abracémoslos y digámosle una vez más, te amo, pero mirándolos a los ojos, ¿listo? Así que mi querida leyenda, si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like si quieres, y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido, y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. También recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales, Test Misterios en Instagram si quieres saber de mi cuenta personal, o si quieres ver True Crime, soy Test Misterios. Si quieres ver True Crime también en Facebook, soy Test Misterios, o si quieres agregarme a mi cuenta personal, Test Misterios, en todos lados, en Tweets, en Instagram, Twitter, ahora conocido como Tweets, perdón, ¿qué otra? Bueno, en cualquier red social me pueden encontrar como Test Misterios. Así que sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.